Jóvenes, buenas tardes, buenos días. Vamos a empezar la clase sobre uso de los medicamentos que son denominados diuréticos. Ok, bien. La agenda a desarrollar el día de hoy consta de conceptos generales acerca de los diuréticos, cuándo está indicado el uso de diuréticos, cómo se clasifican y cómo se da el fenómeno de adaptación a la terapia diurética. ¿De acuerdo? Es un tema amplio, es un tema que en algunos casos puede ser tedioso, pero que es de suma importancia debido a que los diuréticos son de las drogas más utilizadas en la práctica clínica común, ¿de acuerdo? Por diferentes especialidades. Entonces es importante que tengamos un conocimiento de cómo se usan este tipo de medicamentos. Bien, en cuanto a generalidades, ¿qué sabemos sobre los diuréticos? Los diuréticos, el nombre engloba a varios tipos diferentes de drogas, diferentes tipos de medicamentos, que tienen en común, como su nombre lo dice, la capacidad de incrementar la tasa de flujo urinario. Es decir, estos medicamentos tienen en común que todos pueden incrementar la cantidad de diuresis, ¿de acuerdo? Sin embargo, son drogas que son química y farmacológicamente distintas. Lo que tienen en común es que todas actúan de la siguiente manera. Por diferentes mecanismos disminuyen la absorción de sodio en el túbulo. Usualmente la absorción de sodio es disminuida junto con otro ion que lo acompaña. La mayoría de veces es cloro, ¿ok? Y entonces, al haber mayor cantidad de cloro y de sodio en la orina, esto jala agua y de tal manera que produce natriuresis y diuresis, ¿ok? Al haber natriuresis y diuresis, van a reducir el volumen del líquido extracelular, ¿ok? Y además, la eliminación de cloruro de sodio no es la única alteración en los iones que producen, sino los diuréticos también modifican en mayor o en menor cantidad otros iones. Por ejemplo, alteran lo que es el manejo del potasio, los hidrogeniones, el calcio y el magnesio, el cloro, como ya lo dijimos, bicarbonato e inclusive fosfato y ácido úrico. Entonces, cuando uno usa un diurético, tiene que tener en cuenta que va a haber varios efectos asociados al uso de diuréticos. Además, en forma indirecta, alteran la hemodinámica misma del riñón, ¿ok? Es decir, cómo se encuentra la microcirculación del mismo riñón. Bien. Los diuréticos tienen diferentes sitios de acción. Hay diuréticos que actúan en el túbulo contorneado proximal, como son los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los diuréticos osmóticos. Hay diuréticos que actúan sobre el asa de Henle. Por ejemplo, en la rama delgada actúan los diuréticos osmóticos y en la rama gruesa actúan los diuréticos de asa. De ahí viene su nombre, ¿no? De diuréticos de asa. Hay diuréticos que actúan en el túbulo contorneado distal, como son las tiazidas y los tiazida-like, y los ahorradores de potasio. Y hay diuréticos que actúan a nivel del túbulo colector, como son también los ahorradores de potasio. Existe un subgrupo del cual no vamos a hablar porque en el momento actual no tiene utilidad clínica, no se les usa en la práctica clínica, que son los acuaréticos, que actúan en la parte distal del túbulo colector. ¿Bien? Ok. Entonces, esta es la imagen global general de todos los diuréticos. Los diuréticos tienen, como ya les mencionaba, diferentes efectos sobre el sodio, sobre otros iones, sobre ácido úrico y sobre la hemodinámica renal. En esta tabla tienen en resumen cuáles son los efectos conocidos de los diuréticos. Vamos a tomar solamente un ejemplo para no hacer largo esto. Veamos, por ejemplo, el tercer grupo, la tercera fila, que son los inhibidores de la bomba de sodio-potasio 2-cloros, ¿de acuerdo? Que son los diuréticos más potentes. Por ejemplo, actúan y alteran en forma significativa el sodio y el potasio. En mucha menor cantidad los hidrogeniones también actúan sobre calcio y magnesio y cloro.
y en menor cantidad sobre bicarbonato o fosfatos. Cuando tienen un uso reciente, también afectan el ácido úrico, pero no se ve afectado en el uso crónico. ¿Y qué producen sobre la hemodinámica renal? Por ejemplo, el flujo sanguíneo renal es variable, pero usualmente aumenta un poquito. La tasa de filtración glomerular no varía. La fracción de filtración es variable, pero tiene tendencia a disminuir un poquito. ¿Ok? Y finalmente, la retroalimentación túbulo-glomerular no se ve afectada. Y así como pueden ver, hay diferentes efectos y acciones para cada grupo de diuréticos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Eso tiene que ver básicamente ya con la acción de cada grupo en particular. Bien. Entonces, viendo que son drogas distintas, grupos de drogas distintas, tenemos que enfocarlos justamente como drogas diferentes, como grupos diferentes, que todos comparten en común algunas indicaciones, pero que no, las indicaciones no son iguales para todos. Vamos a explicarlo a detalle en continuación. ¿Cuándo está indicado el uso de diuréticos? Obviamente, la indicación más común y más importante es el manejo de la sobrecarga hídrica, es decir, es el manejo de la retención de líquido, ¿ok? Que se da en diferentes patologías. Entonces, se usa diuréticos cuando tenemos síndrome nefrótico, con gran retención de líquido y formación de edema, en los diferentes grados de falla cardíaca, específicamente en la falla cardíaca congestiva, con mayor necesidad, en los diferentes grados de falla hepática, principalmente en la insuficiencia hepática, siendo la forma más común la cirrosis hepática, y en todas otras aquellas condiciones edematosas en las cuales hay retención de líquido y sea apropiado utilizar diuréticos. Sin embargo, los diuréticos también tienen otra utilidad importante. Son drogas de primera línea en el manejo de la hipertensión arterial. ¿Ok? Ya con menos frecuencia existe un grupo de diuréticos que se pueden utilizar en algunos tipos de litiasis de la vía urinaria, ¿de acuerdo? Y también se puede utilizar diuréticos para el manejo de los trastornos de potasio, tanto para la hipercalemia, donde usamos diuréticos que eliminan potasio, como para la hipocalemia, donde usamos diuréticos que ahorran potasio. Y finalmente, otra indicación más o menos común en nuestro medio es el uso de diuréticos para el mal de montaña, para lo que conoce la gente como el soroche. ¿De acuerdo? Bien. Esto en general son las indicaciones más comunes de diuréticos. ¿Ya? Pero no se usan todos para las mismas indicaciones. Entonces, tenemos que ver cuál es la clasificación de los diuréticos. Y los diuréticos principalmente se clasifican de acuerdo a su sitio y mecanismo de acción. Entonces, en general existen 6 grandes grupos de diuréticos. Tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, tenemos los diuréticos osmóticos, los inhibidores del simportador de sodio-potasio 2-cloros, los inhibidores del simportador de sodio-cloro, los inhibidores del canal epitelial de sodio, conocido como ENaC, y los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, también conocidos como antialdosterónicos. ¿De acuerdo? De todas estas drogas, el más potente de todos los diuréticos es el que pertenece al grupo de los inhibidores del simportador de sodio y potasio 2-cloros, conocidos comúnmente como los diuréticos de ASA. Su capacidad de natriuresis es incrementar la natriuresis un 20 o un 30%, como ven aquí a la derecha. Es el grupo más potente, ¿de acuerdo? Los diuréticos osmóticos es muy variable su acción, alrededor del 10%. Los inhibidores del simportador de sodio-cloro, que son las tiacidas, también 5 a 10%. Y ya diuréticos mucho más débiles son los inhibidores de la anhidrasa carbónica y tanto los inhibidores del canal epitelial de sodio como los antagonistas de aldosterona. Estos dos últimos se les suele agrupar en un solo grupo llamado los diuréticos ahorradores de potasio, porque estos dos últimos tienen la acción de ahorrar potasio. ¿Ok? Bien.
Entonces, esto es en resumen los diuréticos que vamos a ver a continuación. Entonces, veamos el primer grupo, que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Okay? Este grupo de diuréticos actúan en el túbulo contorneado proximal. Normalmente en el túbulo contorneado proximal existe varios tipos de anhidrasa carbónica que se encarga de catalizar la reacción de formación de bicarbonato, ¿de acuerdo? Entonces la anhidrasa carbónica va a mediar la absorción de sodio, de cloro y bicarbonato. Cuando se da una de estas drogas, se inhibe la acción de la anhidrasa carbónica y va a tener las siguientes consecuencias. Uno, va a excretarse sodio, potasio, bicarbonato y fosfato. Y como se excreta bicarbonato, entonces se va a producir diuresis alcalina. El pH de la orina puede llegar a subir hasta 8. ¿Bien? Mientras que se disminuye la eliminación de ácidos. Entonces disminuye el ácido titulable y también disminuye la excreción de amonio. ¿Ya? Lo único que no se altera con estos diuréticos suele ser la eliminación de calcio, el manejo de calcio, se mantiene casi igual. Bien, entonces, como se da estos efectos metabólicos, cuando se usa en forma crónica, los pacientes suelen desarrollar un grado de acidosis metabólica y esto a su vez termina limitando la acción de los diuréticos, porque como se va a producir una disminución de la carga filtrada de bicarbonato, se limita la acción del diurético. Por eso terminan siendo diuréticos poco débiles. Además, como actúan en el túbulo proximal, todas las alteraciones que producen son en gran parte compensadas en los túbulos que siguen, en el asa de Henle, en el túbulo colector distal, van compensando las alteraciones. Y eso lleva a que los inhibidores de la anhidrasa carbónica sean diuréticos débiles, pobres. Tienen otra opción. Además, actúan en el ojo y disminuyen la formación del humor acuoso. Bien, ¿cómo es entonces esto? Para todo lo que hemos dicho, ¿cómo se grafica? Sucede así. Esta es una célula del túbulo proximal, ¿de acuerdo? En el lado izquierdo está el lado luminal y en el lado derecho está el lado vasolateral, que va a ir hacia el capilar. Entonces, en el lado izquierdo tenemos el líquido que se ha filtrado directamente en el glomérulo. En el glomérulo se filtra libremente el bicarbonato. El bicarbonato que llega aquí se une con un hidrogenión que está botando la célula. Y por la anhidrasa carbónica que hay allí, en el borde del cepillo de las células, se forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico es dividido por la anhidrasa carbónica en CO2 y el agua. ¿Ok? El CO2 es lipofílico, fácilmente atraviesa la membrana celular y se mete a la célula. El agua también ingresa fácilmente a la célula. Entonces, este ácido carbónico, que fue dividido por la anhidrasa carbónica en CO2 y agua, es transportado en forma de CO2 y agua al interior de la célula. Y allí hay otra anhidrasa carbónica que se encarga de hacer el cambio contrario. Es decir, a partir de CO2 y agua, forma ácido carbónico. Y este proceso se llama la regeneración de bicarbonato, porque el ácido carbónico se va a dividir en bicarbonato, que luego va a reingresar a la circulación por un transportador de bicarbonato, y el hidrogenión que se libera es el que va a salir por el lado epitelial en este antiportador de sodio hidrogeniones para hacer un ciclo. Es decir, el hidrogenión está dándose vueltas y lo que logramos en forma efectiva es que se recupere el bicarbonato que fue filtrado en el glomérulo, ¿no? Entonces se da la regeneración de bicarbonato. El bicarbonato que es filtrado es activamente introducido a la célula y a la circulación. Bien, la energía para este proceso la suele dar acá en el lado vasolateral esta bomba de sodio-potasio. Bien, ahora, cuando usamos estas drogas, se bloquea la anhidrasa carbónica, tanto la que está en el borde en cepillo de la célula como la que está dentro de la célula. Entonces, el bicarbonato no puede ser regenerado hacia el interior de la célula y entonces el bicarbonato se pierde, pero se pierde además con sodio y ya no se puede eliminar el hidrogenión que estaba dentro de la célula. Eso produce entonces
pérdida de bicarbonato, diuresis alcalina y produce acidosis metabólica. Bien, este es el mecanismo de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Cuáles son los inhibidores de la anhidrasa carbónica? Tenemos básicamente tres drogas que se usan a nivel de vía oral. Tenemos la acetazolamida, la diclorfenamida y la metazolamida. De las tres, la más conocida es la acetazolamida, que dentro de los diuréticos tiene la potencia de 1, es una potencia patrón. Es una droga que es totalmente, ampliamente absorbida por vía oral. El 100% de la droga es biodisponible. ¿Ok? Tiene un tiempo de vida media de alrededor de 7 a 8 horas, 6 a 9 es el rango, y se elimina totalmente por el riñón. Es la droga patrón, ¿de acuerdo? Acetazolamida. ¿Qué indicaciones o qué farmacocinética va a tener esta droga? Como les digo, estas son todas de administración por vía oral. La acetazolamida se une muy bien a los tejidos y se une a la anhidrasa carbónica y la bloquea, ¿de acuerdo? La metazolamida, en cambio, tiene mayor tiempo de vida media, menor unión a proteínas plasmáticas, y entonces la metazolamida, como tiene estas características, atraviesa las membranas y penetra mejor en el ojo y penetra en el humor acuoso. Y por eso se utiliza para el tratamiento del glaucoma, porque disminuye la producción de humor acuoso. Entonces la metazolamida no se usa tanto como diurético, sino es más un medicamento oftalmológico. Bien. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de este grupo de drogas? Básicamente, su principal indicación en la actualidad es el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto. Más aún, después del desarrollo de los inhibidores de la anhidrasa carbónica por vía oral, se han desarrollado productos que ya son exclusivamente de uso oftalmológico, y entonces ya no se usan en pastillas, se usan en gotas oftálmicas. Estamos hablando de la dorzolamida y la brinzolamida, ¿ok? Que son drogas que se usan para el manejo del glaucoma. Como diuréticos tienen poco uso, ¿de acuerdo? Y como les digo, llevan el desarrollo de acidosis metabólica y eso suele tener efectos adversos. Entonces, no se les suele usar mucho como diuréticos. Bien. ¿Cuál es tal vez uno de los pocos usos como diuréticos? Cuando uno tiene un paciente con acidosis respiratoria crónica, un paciente con EPOC, por ejemplo, con EPID, desarrolla en forma de respuesta alcalosis metabólica. Y si uno le da diuréticos, hacen más alcalosis metabólica. Sobre todo cuando un paciente con EPOC o con EPID le dan diuréticos de antiácidas, puede desarrollar mucha alcalosis metabólica. En ese caso, ahí sí se podría utilizar un diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica, porque como va a producir un poco de acidosis, eso va a hacer que se contrarreste la alcalosis metabólica y no se va a dar la depresión respiratoria que se ve en alcalosis. Bien, entonces eso va a mejorar la presión de oxígeno. Sin embargo, esto requiere un cuidado muy cercano, un monitoreo muy cercano, ¿ok? Tiene que ser hecho con mucho cuidado. Otras indicaciones de ellos son en el uso del mal de montaña, en el soroche, ¿no? Entonces, hasta acetazolamida se les suele dar a las personas que van a subir a gran altura, ¿no? Para evitar que les dé soroche. El mecanismo exacto no se conoce muy bien, pero parece que está mediado por la acidosis que genera, y al producir acidosis estimula la respiración y eso mejora el mal de montaña. Bien. También se les usa en la enfermedad de Meniere, que es un trastorno del equilibrio, hay mucho mareo, ¿no? Es un cuadro netamente otorrinolaringológico, y también se le usa en crisis de ausencia, que es un tipo especial de convulsiones. Bien. Finalmente se ha visto que los inhibidores de la anhidrasa carbónica se pueden utilizar en una patología bastante rara que se llama la parálisis periódica hipocalémica o hipopotasémica, porque como producen acidez metabólica, disminuyen la entrada de potasio a la célula. Bien. Sin embargo, esta patología es bien rara y es un uso bastante poco común de ver. Paradójicamente también se puede utilizar en la parálisis periódica hipercalémica. Ok. Los efectos adversos son los que han limitado el uso de la anhidrasa carbónica, ¿no? De los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Ok? Si bien es
el uso por vía oral suele ser bien tolerado, solo produce un poco de mal sabor en la boca. Hay pacientes que presentan problemas gastrointestinales y tienen parestesias, debilidad muscular y también disminución de la libido, ¿ya? Pero el principal problema no es ese, el principal problema está en la acidosis metabólica, que cuando hay pacientes que son adultos mayores, que tienen diabetes mellitus y que son nefrópatas, es muy fácil que desarrollen acidosis metabólica inclusive severa, y esto puede ser un problema de manejo. Bien. Otro gran problema es que la cerzolamida incrementa el amonio, entonces está totalmente contraindicada para ser administrada en pacientes que tienen hepatopatías crónicas. Los cirróticos, por ejemplo, no pueden recibir este tipo de drogas porque pueden llegar inclusive a la encefalopatía hepática. Y como los inhibidores de anhidrasa carbónica derivan de las sulfonamidas, tienen también todos los efectos adversos de las sulfonamidas, es decir, pueden tener reacciones alérgicas, rash, pueden producir hepatitis, puede haber una serie de discrasias sanguíneas, inclusive osteomalacia, cuando se usan junto con drogas anticonvulsivantes como fenitoína o fenobarbital. Ya. Y ahí terminamos con los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que como les digo, básicamente son drogas más de uso oftalmológico en la actualidad. El segundo grupo son los diuréticos osmóticos. Y como su nombre lo indica, funcionan o actúan porque son sustancias que son osmóticamente activas. ¿Qué significa eso? Que tienen la capacidad de mover el agua a través de las membranas celulares, ¿ya? Entonces, estas drogas lo que hacen es jalar agua, jalar volumen, ¿de acuerdo? Son drogas que usualmente se filtran libremente a nivel del glomérulo y que en el túbulo casi no tienen transformación, no tienen manejo. O sea, una vez que se filtran, suelen ser eliminadas casi íntegras en la orina. ¿Bien? Actúan principalmente en el nefrón proximal, es decir, en el túbulo contorneado proximal y la rama delgada del asa de Henle. ¿Bien? Y estas drogas son químicamente distintas entre sí. De todas las drogas, la más comúnmente utilizada es el manitol. El manitol es una solución hipertónica, ¿de acuerdo?, que tiene entre sus efectos que incrementa el flujo sanguíneo renal, básicamente porque produce deshidratación de la célula y entonces aumenta el volumen sanguíneo y produce hemodilución, disminución del hematocrito, disminuye la viscosidad sanguínea y eso hace que mejore la hemodinámica del riñón, inhibe la reabsorción de magnesio y también aumenta el flujo sanguíneo a nivel de la médula y por ende hace que la médula se vuelva algo hipotónica y al volverse hipotónica es más difícil que pueda concentrar la orina. ¿Bien? Sin embargo, manitol no es el único diurético osmótico. Hay dos más, la glicerina y la urea. Lo que pasa es que glicerina y urea son de muy raro manejo, usualmente no se manejan, usualmente no se utilizan, siendo el manitol probablemente la única droga que ustedes van a manejar en su práctica como médicos, ¿de acuerdo? El manitol no tiene absorción por vía oral, por lo tanto tiene que ser administrado por vía endovenosa de todas maneras. Tiene un tiempo de vida media de más o menos 1 hora y se elimina por el riñón el 80% y el 20% es metabolizado o eliminado por la bilis. ¿De acuerdo? Bien. Como les decía, no tienen mucha farmacocinética porque casi estas drogas son inertes. Entonces, el manitol, una vez que entra a la circulación, se mantiene allí, llega al riñón y se filtra y un poquito es metabolizado. Entonces, es importante que si el manitol es básicamente filtrado libremente, su eliminación va a depender de la tasa de filtración glomerular. En un paciente que no tiene nefropatía no hay ningún problema, pero hay que tener mucho cuidado y mucha precaución en los pacientes con insuficiencia renal, porque ellos, como tienen disminución de la filtración glomerular, probablemente no lo van a eliminar y eso va a producir complicaciones, como vamos a ver. ¿Ok? Entonces, no se debe administrar en pacientes con disminución severa de la función renal.
¿Cuándo está indicado los diuréticos osmóticos? Y estamos hablando básicamente de manitol. Se les ha utilizado, por ejemplo, en el ámbito quirúrgico principalmente, ¿no? Es protocolo de algunos servicios de cirugía para disminuir el riesgo de desarrollar una lesión renal aguda, una insuficiencia renal aguda, principalmente en la cirugía cardiotorácica, ¿no? En el bypass coronario, en las aneurismas de aorta y también en los pacientes que tienen falla hepática e ictericia, ¿de acuerdo? Se da antes y después de la cirugía. También se ha utilizado en los pacientes que tienen una reacción de incompatibilidad a una transfusión de sangre, entonces empiezan a hacer hematuria, y también los que tienen mioglobinuria. Se da para disminuir la posibilidad de daño a nivel renal por una nefropatía por pigmentos. Bien. Se les usa en algunos casos en los pacientes que tienen una lesión renal aguda oligúrica para convertirla en no ligúrica. Sin embargo, este uso es riesgoso, como les digo, puede ser que se acumule. Y en realidad no es recomendable utilizar en forma rutinaria manitol para eso. Donde más se usa es en los servicios de neurocirugía para disminuir el edema cerebral, principalmente cuando ha habido un trauma cerebral, ¿ok? El edema cerebral traumático responde bastante bien al uso de manitol. También se le ha usado en el ataque agudo de glaucoma, cuando el dolor es muy intenso o cuando el paciente va a entrar a cirugía oftalmológica y requiere disminuir rápidamente la presión intraocular, también se ha usado manitol. Ya usos mucho menos comunes son para el manejo de síndrome de desequilibrio en diálisis, que es una cosa netamente nefrológica, bien, y en oncología se usa para disminuir la toxicidad por cisplatino. En emergencia se le puede utilizar con cierta efectividad para la intoxicación por salicilatos, barbitúricos y litio. Bien. Y básicamente eso es lo que hay que ver con diuréticos osmóticos. Sus complicaciones son básicamente por el hecho de que deshidratan a la célula, expanden el extracelular, ¿no? Y podrían llevar a producción de acidosis metabólica e hiperpotasemia en los pacientes con falla renal. Por lo tanto, no se les debe dar, como les decía, a los pacientes con falla renal. También hay problemas cuando el paciente tiene sobrecarga hídrica, especialmente en los pacientes que tienen falla cardíaca congestiva. En ellos, el manitol puede desencadenar un edema agudo de pulmón, entonces tampoco debe administrarse a pacientes con falla cardíaca congestiva. Bien. Y en algunos casos se ha visto que, como producen una hemodilución, puede haber hiponatremia, y podría haber hiponatremia aguda y hasta severa. Y en ese caso, la única forma de corregir el problema es hacer hemodiálisis, porque lo que hay que hacer es remover la droga de la circulación. El tercer grupo de diuréticos es probablemente el más importante por su potencia. Son los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa, como dijimos, son drogas que, como su nombre lo indica, actúan en la rama gruesa ascendente del asa de Henle, ¿de acuerdo? Y lo que van a inhibir ahí es el simportador de sodio-potasio 2-cloros. De tal manera que al inhibir esta bomba van a evitar la absorción de cloro y de sodio, ¿ya? Y eso va a llevar a natriuresis y diuresis. La energía la da la bomba de sodio-potasio. Y dentro de los diuréticos de asa hay dos tipos. El primer tipo son básicamente el grupo de la furosemida, que producen una inhibición rápida y completa de la bomba de sodio-potasio 2-cloros. Existe un segundo grupo, que es el grupo del ácido etacrínico, que inhiben también esto, pero lo hacen en forma más tardía y es en forma reversible, ¿ok? Pero con reversibilidad incompleta. Obviamente, de todas las drogas, es más utilizado el primer grupo, ¿no? Furosemida, butenamida, y todas esas drogas son las de uso clínico más común. Bien. Ahora, aunque su acción principal es en el asa de Henle, tiene algunos efectos sobre otras partes de la nefrona. Entonces, por ejemplo, van a producir un incremento, ¿no?, de la resorción en el tubo proximal, porque al producir la pérdida de cloruro y de sodio, llevan a depresión de volumen. Y también
producen un efecto de respuesta en la nefrona distal porque aumentan la carga de sodio que se libera al nefrón distal. ¿Qué drogas son los diuréticos de ASA? Son las que tienen este tipo de acción. Igual, a la izquierda está la luz tubular y a la derecha está la membrana vasolateral que va hacia el capilar. Entonces, en la membrana que está hacia la luz tubular van a ver esta bomba que se encarga de transportar sodio, potasio y 2 cloros. Esta bomba es el simportador de sodio, potasio, 2 cloros, que ingresa una molécula de sodio, una de potasio y 2 cloros. Y una vez que entran a la célula, el cloro pasa por su propio transporte hacia la circulación. El sodio es intercambiado por una molécula de potasio en la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y el potasio que ingresa a la célula regresa hacia la luz tubular a través de un canal de potasio. Bien. Esta bomba es inhibida por los diuréticos de ASA y entonces produce que el sodio y el cloro y el potasio también se queden en la luz tubular y se pierdan, produciendo la diuresis. Estas drogas son drogas que a su vez producen alteración de sodio, potasio y cloro, pero a diferencia de los diuréticos que actuaban en el túbulo proximal, los diuréticos de ASA también actúan y alteran el manejo de calcio y entonces producen pérdida de calcio, aumentan la calciuresis hasta un 30%. Y también van a producir mayor pérdida de magnesio, ¿de acuerdo? Inclusive hasta el 60%, porque recuerden que fisiológicamente el asa de Henle es el segmento que maneja el magnesio. Entonces, no solamente producen pérdida de sodio, pérdida de cloro, pérdida de potasio, sino también pierden calcio y pierden magnesio. Y al inicio, cuando recién empiezan a darlos, también se pierde ácido úrico. Pero en el manejo crónico, la pérdida de ácido úrico va a disminuir y se va a normalizar. ¿Bien? Ok. Como depletan de volumen, estas drogas activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a producir vasoconstricción en la médula y en la papila. Y va a aumentar la producción de prostaglandinas, que van a alterar el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular y esto altera la hemodinámica renal. En condiciones normales, esto no produce patología, pero en pacientes nefrópatas sí podría llevar a tener problemas si es que no se maneja bien el diurético de ASA. ¿Cuáles son los diuréticos de ASA de uso más común? Tenemos de lejos el más común, la furosemida, ¿ok? Que es el que tiene potencia 1, que por vía oral se absorbe un 60% y también se puede utilizar por vía endovenosa. Y su eliminación es 2/3 por el riñón y 1/3 metabolizada. Y existen otras drogas como la bumetanida, que no es muy común en nuestro medio, el ácido etacrínico, que prácticamente no hay en nuestro medio, ¿ok? Y tenemos torasemida, que sí hay, también es poco común, pero sí hay en nuestro país, se usa, es mucho más potente, es 3 veces más potente que la furosemida, ¿bien? Y se absorbe mejor por vía oral, 80%, ¿bien? Azoxesmida y piratanida no hay en nuestro medio, pero son de uso en otros países. Bien, ¿qué pasa cuando uno administra un diurético de ASA? Principalmente furosemida, que es lo que más utilizamos. Se absorbe bien, o si lo da endovenosa, entra muy bien, y casi se une totalmente a las proteínas, ¿ok? Se une a la albúmina, y viaja transportada por albúmina. Entonces, cuando se usan drogas que son ácidas y también se unen a la albúmina, puede haber competencia por la unión albúmina. Bien, y eso puede alterar su efectividad. Luego se elimina por los riñones, ¿de acuerdo? Y una pequeña proporción es metabolizada y eliminada por el intestino. Ahora, la curva dosis-respuesta es sigmoidal, significa que al comienzo con dosis bajas no hay mucha respuesta, luego llega uno a una dosis mayor donde hay una gran respuesta y luego por más que le den mayor cantidad de droga, tampoco no va a haber mucha respuesta.
y esta respuesta es disminuida cuando se usa concomitantemente con AINE, ¿ya? No es buena idea combinarlos. Entonces, como son drogas potentes, son los diuréticos más potentes, se usan para tratar pacientes que tienen edema importante, moderado o severo, ¿bien? Ya sea que esté asociado a falla cardíaca congestiva, a cirrosis hepática o a síndrome nefrótico, que son los pacientes que tienen edemas más importantes, ¿bien? Y que usualmente son pacientes que no responden bien a otros diuréticos menos potentes y a otras medidas, ¿ok? Entonces, los diuréticos de ASA son drogas más potentes que se usan en los pacientes que tienen edemas con mayor intensidad o aquellos que no funcionó bien el primer diurético que se les dio. También es importante para el manejo de la hipertensión arterial, especialmente en pacientes con insuficiencia renal, con enfermedad renal, sobre todo la severa, ¿ya? Cuando la enfermedad renal es avanzada y tiene una filtración glomerular por debajo de 30, ¿ok? Son útiles para manejo de la hipertensión y del edema de estos pacientes, ¿bien? En cardiología se pueden utilizar diuréticos de ASA cuando hay un problema en el ventrículo izquierdo y ayudan en el manejo agudo de la falla del ventrículo izquierdo. Bien. Y también se les va a utilizar en el manejo de algunos trastornos de sodio, como hemos visto en la clase de ayer en la práctica, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en el síndrome de inapropiada antidiuresis, en el SIHAT, se puede utilizar diuréticos de ASA para el manejo de la hiponatremia. Ayudan a liberar agua y eso corrige o mejora la hiponatremia. Bien. También se les puede utilizar para el manejo de hipercalemia, porque como obligan a la pérdida de potasio, pueden mejorar las hipercalemias. Y finalmente, en los pacientes que presentan insuficiencia renal aguda o ligúrica, se usan diuréticos para convertir la insuficiencia renal aguda oligúrica en no ligúrica, teniendo en cuenta que esta conversión no tiene ningún efecto sobre la mortalidad, pero sí facilita el manejo médico del paciente. Es mucho más difícil manejar un paciente oligúrico que un no oligúrico. ¿Qué efectos secundarios tienen los diuréticos de ASA? Como es de esperar, al alterar la hemodinámica renal, si uno logra demasiada diuresis y es muy agresivo en la terapia, pueden depletar la volemia y producir una falla renal aguda prerrenal, ¿de acuerdo? Inclusive pueden llevar hipotensión y hasta shock hipovolémico. Entonces hay que tener cuidado en que por su potencia no ser muy agresivo. Ok, además, el uso de los diuréticos de ASA puede llevar a hiponatremia, hipopotasemia, hipomagnesemia, alcalosis metabólica por contracción, ¿ok? Y pueden alterar tanto el colesterol como la tolerancia a los hidratos de carbono. Por lo tanto, hay que tener cuidado de su uso en personas que tengan diabetes y que tengan hiperlipidemia no controlada. A veces, en el uso crónico, producen daño renal y producen una nefritis intersticial. Y cuando hay daño renal, también hay que tener cuidado de que muchas veces producen alteración a nivel de la audición y producen ototoxicidad, disminuyendo la audición, lo cual puede ser reversible y en algunos casos irreversible. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado entonces en las dosis altas con los pacientes nefrópatas. El cuarto grupo es otro grupo importante, que son todo el grupo de diuréticos que se les llama diuréticos tiacídicos. ¿Ya? Las tiacidas, que en general son un grupo heterogéneo de drogas, actúan todas en la primera porción del túbulo contorneado distal. Y lo que hacen es bloquear el contratransportador de sodio y cloro. ¿Ok? Básicamente ese es su mecanismo. También van a producir una alteración a nivel de la anhidrasa carbónica a nivel proximal, pero ese es un efecto muy pequeño, despreciable, no tiene mayor importancia. ¿Ya? Ahora,
¿Qué es lo importante de las tiacidas? Las tiacidas, como vamos a ver a continuación, en su mecanismo de acción, lo que hacen es simplemente en el túbulo cordonero distal bloquear, acá en el lado izquierdo, la bomba de sodio-cloro que está a nivel del lado luminal. Normalmente el sodio y el cloro son ingresados, el cloro es recuperado a la circulación por una bomba, por un canal de cloro, y el sodio es intercambiado por potasio, por la bomba de sodio-potasio. Cuando se usan las tiacidas y se bloquea el cotransportador de sodio-cloro, lo que queda es que se libera o queda libre en la luz del túbulo el sodio y el cloro. Eso produce natriuresis, ¿de acuerdo? Y ese es el mecanismo. Pero además va a haber una alteración del potasio, como vamos a ver a continuación. ¿Qué sucede entonces con las tiacidas? ¿No? Las tiacidas no alteran el manejo en la rama ascendente, por lo tanto no alteran la tonicidad de la médula y por lo tanto no alteran la capacidad de concentración de la orina. Eso es una parte positiva. Pero no tienen una potencia muy grande, muy fuerte. Bien, entonces las tiacidas van a producir una diuresis, pero no tan potente. La ventaja de ellas es que están casi actuando al final de la nefrona, y entonces después de la acción de las tiacidas, casi no hay mucho túbulo que pueda compensar su acción. Y por ende, la acción que tienen, aunque no es potente, es clínicamente útil. ¿De acuerdo? En algunos casos pueden predisponer a que el paciente desarrolle hiponatremia, y las tiacidas tienen un efecto diferente a los demás diuréticos. En lugar de aumentar la pérdida de calcio, las tiacidas disminuyen la eliminación de calcio, o si quieren de alguna manera, ahorran calcio. Entonces, este efecto se utiliza para algunos efectos terapéuticos, como vamos a ver. Y esta absorción, o mejor dicho, esta disminución de la eliminación de calcio no tiene nada que ver con paratormona, la cual no varía, ¿de acuerdo? Al igual que diuréticos de asa, aumentan la eliminación de magnesio, pero en mucha menor cantidad, ¿ya? Y los uratos se alteran en forma mínima, no hay mucha alteración de uratos. Tenemos una gran variedad de tiacidas y son drogas distintas. Vamos a ver. Existen las tiacidas verdaderas, que son las que tienen como base el anillo de benzotiazida. Ese que ven arriba, esa molécula se llama benzotiazida, ese anillo doble. Y las tiacidas van a variar dependiendo de cómo se reemplazan los radicales, los extremos. Por ejemplo, la tercera que ven, que es la más común, la hidroclorotiazida. Esa es la tiacida de uso más común y es la que van a utilizar ustedes. La hidroclorotiazida se forma reemplazando el residuo 2 por un hidrogenión, reemplazando el residuo 3 por otro hidrogenión y reemplazando el residuo 6 por un cloro. Por eso es hidroclorotiazida. Es la droga patrón. Tiene una potencia de 1, se absorbe 2/3 cuando se administra por vía oral. También existe la vía endovenosa, que no es muy común en nuestro medio. Tiene un tiempo de vida media de más o menos 2 horas y se elimina exclusivamente por el riñón. ¿De acuerdo? Tenemos otro subgrupo que son los tiazida-like. Este es el grupo que básicamente está representado por clortalidona, itapamida y metolazona. Clortalidona, como se dan cuenta, y las demás tienen una estructura química distinta. No tienen el anillo que acabamos de ver. Acá es distinto, tienen otra estructura química. ¿De acuerdo? Entonces se les llama tiazida-like. ¿Por qué? Porque funcionan casi igual que las tiacidas, a pesar de que químicamente son distintas. De todas ellas, clortalidona es la de uso más común. En nuestro país no es de uso muy común, pero sí hay clortalidona, sí se puede utilizar. Tiene también una potencia de 1, parecida a la hidroclorotiazida. También se absorbe más o menos 2/3 por vía oral, pero tiene un tiempo de vida mucho más prolongado. Versus las 2 horas que tenía hidroclorotiazida, clortalidona tiene 47 horas de tiempo de vida media. Por lo tanto,
una dosis al día es suficiente para asegurar su acción durante todo el día. Su eliminación es básicamente renal, 2/3, pero también se elimina por vía biliar, ¿de acuerdo? Y hay una cantidad de clortolidona que no se conoce bien cómo se elimina. Se metaboliza aparentemente, pero no se ha determinado bien cómo se elimina. ¿Ok? Tanto clortalidona como hidroclorotiazida, les digo, son las drogas más representativas de estos grupos y son las que tienen más uso. Ahora, en cuanto a la farmacocinética, una vez que se absorben, ¿no? Se unen a las proteínas plasmáticas y la eliminación es básicamente renal. Ya le dijimos eso. Ahora, la metolazona además tiene una acción en el túbulo proximal, pero como en nuestro medio no hay, usualmente no tratamos mucho ese tema. Y la indapamida, que sí hay, ¿no? Es de uso poco común, hay que tener cuidado en la falla renal crónica porque puede acumularse. Entonces no se recomienda su uso en falla renal crónica. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuándo se usa tiazidas? El principal uso de las tiazidas no es como diuréticos. Su uso más común es como medicamentos antihipertensivos. Se les usa para el manejo de la hipertensión arterial, ¿no? Y son de mejor uso en el paciente que tiene buena función renal. Son de elección en pacientes hipertensos con buena función renal. ¿Ok? También se puede utilizar para la retención hídrica, para edema, pero usualmente cuando son edemas no severos, no marcados, edemas leves, de baja cuantía, ¿de acuerdo? No son muy útiles en el paciente con daño renal. Cuando hay una filtración glomerular por debajo de 30, no se les debe utilizar. Uno, porque ya no funcionan bien. Y dos, porque incrementan el ácido úrico y pueden llevar a hiperuricemia. Entonces hay que evitar su uso en el paciente nefrópata severo. Bien. Y estas drogas, por su efecto de ahorrar calcio, de evitar la pérdida de calcio, se les usa además en los pacientes con hiperuricemia y también se les usa en los pacientes que son cálculos de calcio asociado a un trastorno de hipercalciuria primaria o secundaria. Entonces, cuando hay hipercalciuria y eso lleva a litiasis, también son útiles en el manejo de estos pacientes. Y también se les usa en el manejo de la diabetes insípida, que es una patología también poco común. ¿Qué efectos adversos tiene? Como les decía, como no alteran la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Suelen tener poco efecto de falla renal aguda. Sin embargo, en pacientes más sensibles o cuando se usan drogas a dosis inapropiada, sí podrían producir lesión prerrenal, azoemia, ¿no es cierto? Principalmente si es que ya hay un daño renal. Ahora, uno de los efectos adversos más comunes es que estos pacientes, como actúan al final del nefrón, ¿no? Producen la caliuresis y pueden producir pérdidas importantes de potasio. Tanto así que la potasemia suele disminuir a la dosis normal 0,6 milimol por litro. La dosis normal actualmente es alrededor de 12,5 miligramos al día, ¿ok? Hasta 25 como tope. Cuando uno usa dosis mayores a 25 miligramos de hidroclorotiazida o de clortralidona al día, es casi seguro de que va a haber hipocalemia, ¿ok? Y a veces puede ser seria y una complicación importante. Entonces no se puede utilizar dosis muy altas porque nos va a tener esa complicación. Y además van a producir hipomagnesemia, la cual potencia la hipocalemia. Bien. Ok, tiazidas, aunque son buenas para la hipertensión, tienen que usarse con precaución en el paciente que tiene falla cardíaca congestiva. Sobre todo si es un paciente que está utilizando digitálicos o cuando se prolonga el intervalo QT. ¿Ya? Ahí no son de buen uso, es mejor utilizar otro tipo de drogas. Al igual que en el paciente cirrótico, ¿bien? O el que tiene un IMA o una arritmia, ¿no? Esos pacientes no debe utilizarse esta droga porque no les va bien. Y tampoco en los que tienen gota, porque ya les dije, aumentan los uratos. Bien, estos son los principales efectos adversos. Ahora, aunque es menos común
pero también hay que tener cuidado en el paciente diabético o prediabético y en el paciente con dislipidemia no controlada, cuando uno usa tiazidas podría descompensarse y podría llevar a un debut de diabetes o un empeoramiento de la diabetes o podría haber un empeoramiento de los niveles de lípidos. Entonces hay que tener control, monitoreo y cuidado con eso. Pueden tener reacciones alérgicas como cualquier otra droga y uno de los efectos secundarios no deseados es disfunción eréctil e impotencia sexual. Bien, rara vez las tiazidas pueden producir nefritis intersticial, pancreatitis, discasias sanguíneas, edema pulmonar, etc. Ok, el último grupo de diuréticos son un grupo heterogéneo, realmente son dos grupos en uno, que son los ahorradores de potasio. Se les junta porque ambos diuréticos, a diferencia de todos los que hemos visto hasta ahora, que producen la pérdida de potasio, estos de acá ahorran potasio. Y son dos grupos. Primero tenemos los inhibidores del ENaC, o sea, los inhibidores del canal epitelial de sodio. Y el segundo grupo son los antialdosterónicos, o sea, los antagonistas de la aldosterona. Aunque son dos grupos químicamente diferentes, se les agrupa porque producen diuresis y ahorran potasio. Y todos actúan en el nefrón distal, ¿ok? En las células principales del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacen es inhibir el ingreso de sodio, el sodio queda en el lumen y se pierde con líquido, produciendo natriuresis y diuresis. Y también disminuyen la eliminación de potasio y disminuyen la eliminación de ácidos, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso. Bien. Ahora, no son muy potentes, no son drogas diuréticas muy potentes, tienen una acción diurética realmente leve a moderada, ¿ya? Hay que tener en cuenta que no son demasiado útiles en ese sentido. Acá tenemos el mecanismo de acción de ambos grupos de drogas. En el lado izquierdo tenemos los que inhiben el canal epitelial de sodio, los inhibidores de ENaC. Si vemos aquí, en el túbulo colector distal, en el túbulo coronario distal, lo que sucede es que se inhibe este canal epitelial de sodio, entonces el sodio que normalmente ingresaba y luego con la bomba de sodio potasio TPasa era intercambiado por un potasio y que se eliminaba el potasio, al ser bloqueado, el sodio ya no entra y el potasio ya no sale. Entonces, el sodio se queda en la luz y va a producir diuresis y el potasio se queda dentro del cuerpo y de esa manera se ahorra el potasio. Pero en forma paralela se producía la eliminación de hidrogenión y cuando se usan estas drogas se altera el mecanismo de eliminación de hidrogeniones. Hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? A la derecha tenemos el otro grupo de drogas, que son los antialdosterónicos. La aldosterona, una vez que se une a su receptor, produce una serie de cambios, induciendo o activando la síntesis de ARN mensajero. Y eso lleva a una serie de efectos, es una cadena de efectos. Uno de esos efectos es que la aldosterona, ¿ok?, actúa sobre el canal de sodio y estimula el ingreso de sodio a la célula. Cuando se usa estas drogas que son antialdosterónicos, compiten con la unión de aldosterona a su receptor y entonces cuando la bloquean se limita o se disminuye el ingreso de sodio a la célula y eso va a producir la natriuresis. Como efecto paralelo no se elimina potasio y hace que se ahorre potasio. ¿Bien? Entonces así actúan estos dos tipos de drogas. ¿Cuáles son estas drogas? Entre los inhibidores del canal epitelial de sodio tenemos amilorida y triamtereno. Amilorida y triamtereno son drogas que no son de uso muy difundido, no se usan mucho. Hay en nuestro medio, pero no se usan en forma amplia. ¿Bien? Ok, amilorida es mucho más potente que triamtereno y tiene básicamente acción renal. ¿Ok? Las que son más utilizadas son las drogas
que conocemos antialdosterónicos, que son los competidores de la aldosterona. De ellas, de lejos, la más utilizada es la espironolactona. La espironolactona, ¿ok?, se utiliza ampliamente, es de amplio uso médico. Eplerenona no se usa mucho, no hay en nuestro medio prácticamente. Espironolactona sí se absorbe bien por vía oral, 2/3, tiene un tiempo de vida media de más o menos 1 hora y media, ¿ok?, y se metaboliza, ¿ya? Otras drogas antialdosterónicas de uso más recientes tienen la canrenona y su derivado, que es el canrenonato de potasio, ¿ok? En nuestro medio no existen estas drogas, no las usamos aquí. Bien, ¿cómo es la farmacocinética? Triantireno, ya dijimos que se absorbe bien, tiene una acción diurética leve, pero no se debe utilizar en pacientes cirróticos, porque se acumula, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y la amilorida y el triantireno, o sea, los dos inhibidores del ENAG, tampoco sirven en los pacientes con nefropatía, con daño renal, porque alteran la función renal, entonces no son muy útiles. Bien. Existe otra droga que no es un diurético propiamente, que es el trimetoprim. El trimetoprim es un antibiótico que se une al sulfametazol para formar el cotrimazol. El nombre comercial más conocido es el Bactrim. Bueno, el trimetoprim actúa en el túbulo colector en forma muy similar a amilorida y entonces de esta manera puede producir hiperpotasemia. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden que dentro de los trastornos de potasio, uno es el uso de drogas como el trimetoprim, que en este caso funcionan como un ahorrador de potasio. Bien, el otro grupo, que son los antialdosterónicos, la espironolactona, una vez que se administra, rápidamente se absorbe, se liga a las proteínas del plasma y se a metabolizar. Esta no se elimina por vía renal ni por vía hepática, sino se metaboliza en metabolitos activos, ¿ya? Y esta conversión a metabolitos hace que su máxima acción, una vez que uno da una de estas drogas, se consiga entre el primer y segundo día después de administrada. Entonces, tiene un tiempo de demora hasta lograr su máxima acción terapéutica. ¿Cuáles son las indicaciones de estas drogas? Obviamente se usan, como no son muy potentes, se usan cuando el edema es de baja cuantía, pero principalmente se les usa como un segundo diurético. O sea, son bastante útiles en aquellos pacientes que ya reciben un diurético, por ejemplo, un diurético de asa o una tiazida, y no se logra la potencia diurética que queremos. Y entonces se les agrega un ahorrador de potasio como una segunda droga para potenciar el efecto diurético. Principalmente también cuando tenemos el uso de otro diurético y este uso de este diurético está produciendo hipopotasemia y la hipopotasemia nos limita a aumentarle la dosis. Entonces le damos un ahorrador de potasio que nos mejora el potasio y de esa manera se puede aumentar la dosis del otro diurético y así mejorar el efecto de diuréticos. Bien. Además, los inhibidores del canal epitelial de sodio se pueden utilizar en enfermedades bastante raras, como son el síndrome de Lidl, la fibrosis quística y la diabetes insípida nefrogénica que está producida por la administración de litio. Rara utilizar estas drogas. Es mucho más común utilizar antialdosterónicos, que fuera de su efecto diurético se pueden utilizar por su efecto antialdosterónico. Por ejemplo, en el hiperaldosteronismo primario, ¿no?, tenemos el síndrome de Cohn y la hiperplasia adrenal idiopática. En el hiperaldosteronismo secundario, ¿ok?, que está usualmente producido por el uso de otras drogas o en la falla cardíaca, en la cirrosis o en la hipertensión renal-vascular, ahí se usa. En el síndrome de Bardet, y además como antiandrogénico se usa para disminuir los niveles de andrógenos. Por ejemplo, en personas con hirsutismo, en mujeres con hirsutismo, cuando hay acné severo, en chicas con ovario poliquístico también lo utilizamos. Bien, tiene varios efectos adversos y uno de ellos es justamente su capacidad de ahorrar potasio. En pacientes, sobre todo aquellos que tienen daño renal, podría llevar al desarrollo de hiperpotasemia y eso hay que tener cuidado. Y a mayor
dosis, mayor riesgo de hiperpotasemia, ¿ok? Y este riesgo de hiperpotasemia se ve aumentado cuando se usan en forma concomitante con YECA, con AINES o con beta bloqueadores, ¿ya? Y también cuando se use heparina, que es un anticoagulante. Entonces hay que tener cuidado de no combinar ahorradores de potasio con ese tipo de drogas. Bien. Ahora, como les mencioné en el mecanismo de acción, en forma paralela al inhibir el ingreso de sodio, se altera la eliminación de hidrogenión, entonces pueden causar acidosis metabólica, ¿ya? Y esto inclusive podría terminar empeorando la hiperpotasemia. Hay que tener cuidado con eso. Bien. Ya les mencioné que los inhibidores del ENaC no se deben utilizar en falla renal crónica, ¿bien? Y en algunos casos, triamtireno, cuando se usa en grandes dosis, precipita en el riñón y puede producir cálculos y puede producir litiasis por la droga, ¿de acuerdo? Finalmente, espironolactona, que es de uso bastante tolerable, puede producir, como todas las drogas, problemas gastrointestinales y a veces los efectos antiandrogénicos son muy potentes y pueden producir impotencia, ginecomastia en los varones o en las mujeres posmenopáusicas puede haber sangrado vaginal, sangrado endometrial como causa del problema antiandrogénico. Ok, esta lámina es la lámina resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Tenemos los inhibidores de la liasa carbónica, los inhibidores del simporte de sodio-potasio 2-cloros, los inhibidores del cotransportador de sodio-cloro y finalmente los ahorradores de potasio, tanto los inhibidores del canal epitelial de sodio como los antialdosterónicos. Bien, es nuestra imagen resumen de lo que hemos visto. Para terminar, dos cosas más. Uno, este es un viejo algoritmo que fue publicado en el año 98 por Brader, que es el algoritmo de manejo de diuréticos y que básicamente se mantiene vigente porque es bastante útil, ¿ok? Es una buena guía, no es una ley, pero es una buena guía, ¿ok? De cómo utilizar los diuréticos. Por ejemplo, en pacientes que tienen retención hídrica importante, estamos hablando de los que tienen enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico, la falla cardíaca congestiva, ¿no? Lo que se usa usualmente de entrada es un diurético potente, un diurético de asa, y se va titulando la dosis hasta llegar al efecto deseado. En cambio, cuando hay cirrosis, lo que mejor funciona en los cirróticos son los antialdosterónicos. Entonces se les suele iniciar espironolactona, ¿ok? Y se va titulando la dosis. ¿Bien? Pero cuando la función renal está disminuida, por debajo de 50, se tiene que cambiar la espironolactona porque produce hipercalemia y se les da un diurético de asa. Bien. Cuando la falla cardíaca es leve, no hay mucha retención, no se da un diurético de asa, es muy potente. Es mejor darles una tiazida. ¿Ya? Y la tiazida se va titulando. Pero cuando la función renal baja por debajo de 50, es mejor cambiar la tiazida y pasarla o cambiarla por un diurético de asa. Bien. ¿Qué pasa cuando yo estoy utilizando un diurético de asa y llego ya a dosis tope y no logro el efecto que yo quiero? El paciente sigue teniendo edema. Entonces, yo llego a la dosis tope y lo que tengo que hacer es añadirle un segundo diurético. Una de las combinaciones más comunes es diurético de asa más tiazida. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que las tiazidas no se pueden utilizar cuando hay disminución severa de la función renal. Pero a veces la combinación de diurético de asa y tiazida no es la mejor, sobre todo cuando el paciente hace hipocalemia. Entonces, cuando hace hipocalemia, es mejor asociar al diurético de asa o a la tiazida un diurético ahorrador de potasio, siempre y cuando tengan una función renal aceptable. Bien. Y en casos muy severos, refractarios, donde no funciona el diurético, en ese caso lo que se hace es
internar al paciente para darle diurético de asa en forma endovenosa, en bolos, en retos de diurético o en infusión continua. ¿De acuerdo? Este es el algoritmo de Brader, como les digo, que es bastante útil para guiar el manejo de diuréticos. Finalmente, unas pocas palabras sobre adaptación a la terapia diurética. Sucede que los diuréticos al comienzo funcionan mejor que después. Es decir, al comienzo el paciente tiene una mejor respuesta al diurético y luego se dan mecanismos adaptativos que hacen que disminuya la potencia del diurético. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno bloquea en forma prolongada un segmento de la nefrona por un diurético que actúa en un segmento de la nefrona, usualmente los demás segmentos tratan de compensar para reponer la función del tubo. ¿Ok? Es por eso que cuando uno usa un diurético proximal, como los inhibidores de la enlaza carbónica, el efecto se ve minimizado porque luego el asa de Henle, el túbulo contorneo distal y el túbulo colector compensan ese efecto. En cambio, cuando uso un diurético que actúa muy al final, por ejemplo, un antialdosterónico, ya casi no hay nefrona posterior que compense. Pero igual el túbulo proximal y el asa de Henle actúan, varían en algo tratando de compensar. Entonces, estos mecanismos de compensación que son fisiológicos terminan produciendo la adaptación a la terapia diurética. Y eso disminuye la acción diurética, disminuye la acción antihipertensiva, ¿de acuerdo? Ok, se da entonces un fenómeno llamado el fenómeno del bracking diurético o si quieren el fenómeno frenado diurético, ¿ok? Es un fenómeno en el cual se da una tolerancia al diurético al corto plazo, disminuyendo su acción inclusive después de la primera dosis. O sea, este fenómeno se puede ver inclusive al segundo día del uso de diuréticos. La primera vez que le dan, orina un montón, y al segundo día orina poco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se alcanza un nuevo equilibrio. ¿Ok? Entonces, obviamente esto se ve con diferentes tipos de diuréticos, y entre menos potentes son, el braquidiurético puede ser más marcado, ¿no? ¿Qué sucede? En el braquidiurético lo que se va a ver es lo siguiente. Ven arriba, cuando ustedes dan el diurético, el paciente tiene diuresis, su peso corporal disminuye, ¿de acuerdo? Y luego el peso corporal se va recuperando poco a poco, ¿ok? Aún dando la droga. ¿Qué sucede? Dan el diurético, al comienzo se ve en un incremento de la natriuresis, y luego la pérdida de sodio va disminuyendo, ¿ok? Hasta que ya no hay mayor pérdida de sodio. E inclusive, si ustedes suspenden el diurético, el paciente empieza a retener sodio para poder compensar el sodio que perdió, ¿ok? Entonces, esto nos lleva a dos conceptos. Una vez que yo inicio diuréticos, tengo que usarlos en forma prolongada y tengo que ir revisando la dosis que le doy. Es muy común tener que aumentarles la dosis en el tiempo para poder superar la adaptación diurética. Y dos, tengo que tener bien claro cuál es el tiempo que hay entre una dosis y la siguiente dosis del diurético. Si yo dejo al cuerpo un tiempo sin diurético, se va a dar lo que se ve en el lado derecho de las dos gráficas, que está con un celeste más clarito. Si el diurético deja de actuar porque su tiempo de vida era más corto, y entonces en lugar de darle yo el diurético cada 12 o cada 8 horas, se lo doy solamente cada 24, cuando no hay acción de diurético, el paciente recupera el sodio que perdió y recupera el líquido que perdió y recupera el peso que perdió. Y entonces no gano nada dando el diurético con poca acción, a pesar de que la dosis puede parecer adecuada. Finalmente tenemos el fenómeno de resistencia a los diuréticos. Son pacientes que uno les da diuréticos y no responden, aún llegando a dosis máximas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno llega a tener dosis máximas de diuréticos y el paciente no responde, sigue de hematoso, no orina, hay varios pasos a seguir
para tratar de evitar que se dé la resistencia de diuréticos. ¿Ok? Entonces, lo primero que se hace es ver cuál es mi objetivo, ¿no? Si yo quiero bajar el peso por fundir edemas, o quiero controlar la presión arterial, o quiero manejar la precarga de la bomba cardíaca. Entonces, el primer paso es, yo tengo que estar seguro que el edema que estoy manejando es un edema por retención de sodio. No va a ser que me esté equivocando y yo quiera manejar un edema que está producido por retención de linfa. Estamos hablando del linfedema o estamos hablando del edema que se ve en la insuficiencia venosa, en los várices de miembros inferiores. Esos edemas no se manejan con diuréticos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces tengo que estar yo seguro que es un edema por retención de sodio, no por mala circulación. Una vez que estoy seguro de eso, entonces yo tengo que hacer que mi paciente tenga una ingesta baja de sal y una ingesta limitada de fluidos. Usualmente tiene que darle una dieta hiposódica, ¿ok? Que es menos de 100 milimoles de sodio por día. ¿Bien? Si ustedes dejan que el paciente coma sal normal, su respuesta a diuréticos va a ser pobre. Tienen que darle dieta hiposódica. El tercer paso es asegurarnos que el paciente no nos está sacando la vuelta y está cumpliendo el tratamiento. Es muy frecuente que los pacientes se olviden la dosis o como les produjo un poco de gastritis ya no la tomen y luego les digan, sí, sí estoy tomando y en realidad no toman. Hay que asegurarse de que esté cumpliendo el tratamiento. Cuarto paso, hay que estar seguros de que el paciente no está deshidratado. Si el paciente está deshidratado, se van a activar otros mecanismos que bloquean la acción del diurético o el paciente se va a complicar. Entonces, no se debe usar diuréticos en pacientes deshidratados. ¿Ok? Quinto paso, tenemos que evaluar si no hay una droga que me esté deteriorando la acción de mi diurético. Y ya les mencioné que las drogas que más afectan el uso de diuréticos, principalmente de diuréticos de asa, son los AINE. Entonces hay que evitar el uso de AINE en forma concomitante. Una vez que he evaluado esos 5 pasos, recién paso a mi sexto paso, que es duplicar la dosis del diurético. Obviamente, si tengo un paciente con resistencia a diuréticos, estoy hablando de diurético de asa. Entonces, le puedo duplicar la dosis de diurético de asa. Y veo en el séptimo paso si hay respuesta. Y si no hay respuesta, entonces yo le añado otro diurético, que puede ser una tiazida o un inhibidor un antagonista de aldosterona, una antialdosterona. ¿De acuerdo? Y si en el octavo paso no hay respuesta, ahí recién entonces digo, ya, este paciente no responde, mejor lo interno para terminar de estudiarlo y para poder darle diuréticos de asa en forma endovenosa. Bien, de esa manera podemos ver si hay una enfermedad concomitante que esté alterando la absorción, la filtración y la eliminación del diurético y también podemos manejar las complicaciones asociadas. Bien, jóvenes, de esta manera hemos visto en forma general cuál es el enfoque de los diferentes diuréticos, cuáles son sus características y cuáles son sus indicaciones generales. ¿De acuerdo? Es un grupo heterogéneo y tiene diferentes y por eso hay que tener conocimiento de cuáles son sus peculiaridades. Si es que hay alguna pregunta, es el momento de hacerla. Todos los diuréticos pueden reducir la presión arterial, ¿ya? Y el mecanismo es que disminuyen el sodio corporal total y disminuyen la volemia. Al disminuir la volemia, disminuyen la precarga. Y al disminuir la precarga del ventrículo izquierdo, disminuyen la presión arterial. Ese es el mecanismo. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, sería bueno que antes de empezar el curso de nefrología,
hubieras repasado la fisiología normal del riñón, dentro de los mecanismos de compensación o de, mejor dicho, de manejo de la hemodinamia renal, tenemos dos mecanismos. Uno que es el feedback túbulo-glomerular, ¿de acuerdo? Que es uno de los mecanismos más estudiados, pero sin embargo que siguen siendo una teoría, ¿ya? En realidad no está absolutamente probado que el feedback túbulo-glomerular existe, aunque hay muchas evidencias de que realmente sí funciona, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, el feedback túbulo-glomerular, como su nombre lo indica, tiene que ver con la respuesta que tiene el túbulo sobre el glomérulo cuando se altera el aporte de sodio y cloro al túbulo contorneado distal. Estoy buscando una imagen para enseñártela a ver si de esa manera. Ya, no tengo una imagen acá a la mano. Ya. Pero básicamente la idea es la siguiente. A ver, ¿qué sucede? Cuando uno, por ejemplo, tiene una alteración en la tasa de filtración glomerular, ¿de acuerdo? Hablemos de que por alguna razón aumenta la filtración glomerular, ¿ok? Puede ser porque aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta el aporte de sodio al glomérulo, se filtra mayor cantidad de sodio y por ende se filtra mayor cantidad de líquido. Entonces, la filtración glomerular aumenta. Y ese mayor aporte llega al túbulo proximal, como es bastante, pasa al asa de Henle, y la cosa es que al túbulo contorneado distal le llega una mayor cantidad de sodio y de cloro. Entonces, ¿qué sucede? La mácula densa, que está en el túbulo contorneado distal, sensa el cloro, no sensa el sodio, sensa el cloro. Y al ver que hay una mayor cantidad de cloro, el riñón agarra y dice, ah caray, estamos perdiendo demasiado cloro, nos vamos a deshidratar. Porque ustedes no sabían, pero el riñón conversa y piensa. Entonces dice, ajá, no puedo deshidratarme, tengo que disminuir esta pérdida de cloro y sodio. Y entonces envía una orden la mácula densa hacia la arteriola aferente, y la arteriola aferente se vasoconstriñe. Y cuando se vasoconstriñe, entonces disminuye la filtración glomerular. De esa manera compensa la pérdida de sodio, de cloro y de agua. Los mediadores para esa vasoconstricción no están muy bien entendidos y se piensa que está mediado en parte por renina, en parte por angiotensina 2, en parte por adenosina, y también hay alguna teoría sobre algún efecto vasoconstrictor del tromboxano. ¿Ya? Ese es, en resumen, el feedback túbulo-glomerular, es decir, es la compensación de la tasa de filtración glomerular cuando el túbulo sensa mayor cantidad de cloro y produce vasoconstricción de la arteriola aferente. Ya, vayan a revisar su fisiología. ¿Alguna pregunta más de diuréticos? Ok, diuréticos es un tema mucho más amplio. En sus libros van a poder revisar ahí las dosis tope, las dosis máximas. Todo eso sería tedioso ponerlo en una clase, está en todos los libros. Cuánto es la dosis que se da, ¿no? De hidroproteacida, de furosemida, cuánto es la dosis tope, etcétera. ¿Ya? Son cosas que tienen que revisar en su libro. No las he puesto acá para no hacer ya más pesada la clase. Pero todas las drogas tienen usualmente una dosis inicial y una dosis tope con la cual se usan. Y la dosis tope es porque o ya por encima de eso no hay mayor efecto, o por ya por encima de eso hay muchos efectos secundarios. Básicamente esa es la idea.
Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces hemos terminado.